El Ministerio de Defensa de Rusia informa sobre la destrucción de una fábrica en el centro de Kiev donde se producían municiones para lanzacohetes múltiples. Se precisa que el ataque realizado con 4 misiles lanzados desde el aire alcanzó el objetivo sin afectar la infraestructura civil. Desde la cartera militar señalan que los daños que se reportan fueron provocados por la defensa antiaérea ucraniana. El régimen de Kiev intentó interceptar misiles rusos de alta precisión con armas antiaéreas emplazadas en la ciudad. Las unidades ucranianas de sistemas de misiles antiaéreos S-300 y Buk M1 lanzaron más de 10 proyectiles. Debido a la falta de coordinación entre los sistemas de defensa aérea y los equipos de radares ubicados en áreas urbanas, los Buk ucranianos interceptaron en el aire 2 misiles antiaéreos S-300. Presuntamente, uno de ellos cayó sobre un edificio residencial. Los militares rusos se acercan a Lysychansk, la última ciudad importante bajo el control de las tropas ucranianas en la República Popular de Lugansk. Se informa que en el marco del avance se han cortado 2 de las 4 vías de retirada para las fuerzas de Kiev. Mientras en la ciudad vecina de Severodonetsk, todo el territorio de la planta Azot quedó bajo el control de las fuerzas rusas. De este modo, todos los civiles retenidos en la zona industrial han sido liberados. No obstante, algunos aún no han podido salir porque están esperando que termine el desminado. Nuestro corresponsal Mauricio Ampuero visitó la planta y pudo presenciar el proceso de evacuación. Tras finalizar los enfrentamientos en la planta de Azot, donde permanecieron durante largas jornadas cientos de civiles encerrados, tomados como rehenes por parte de los militares ucranianos, finalmente logran salir. Sin embargo, la destrucción es evidente, dejada por los fuertes enfrentamientos que se ejecutaron en este lugar. Por eso es que la salida de aquellas civiles no siempre es fácil, y una evidencia latente son las numerosas municiones en este lugar. Вооружение, предположительно, польского производства. Необходимо уделить внимание, что оно дополнено, усилено дополнительными поражающими элементами, то есть кустарно его усилили, гайки, болты добавили. Impresionan las similitudes de la planta de Azot en Severodonetsk, en la República Popular de Lugansk, con las de Azovstal, eso en Mariupol, en la República Popular de Donetsk. Sin embargo, aquí, a diferencia de aquel lugar, la destrucción, aun cuando es considerable, no es tan evidente, y la duración de los enfrentamientos fueron considerablemente menores. Por eso, hoy ya es posible anunciar que los civiles están en aquel proceso de evacuación. Y este es el edificio donde permanecieron algunos de aquellas familias resguardándose en esta misma planta en medio de los enfrentamientos, puesto que los militares ucranianos los estaban utilizando como escudos humanos. Mientras tanto, ese vehículo militar pronto les entregará aquella ayuda humanitaria, aquellos alimentos que tanto necesitan. Finalmente las familias logran salir tras varias semanas de estar en este encierro en medio de los enfrentamientos, cuando los militares ucranianos los tomaron para atrincherarse en la planta de Azot. Tras el término de los combates, las familias ya comienzan a huir, pese a que anteriormente varias de ellas habían salido por su cuenta propia. Пришли русские наши, мы наконец-то освобождены и, в принципе, будем жить дальше, продолжать. Finalmente las historias que describen durante estos días de encierro en este lugar acaban en este bus. Sin embargo, aún queda un largo camino, un camino de gran incertidumbre. Расскажи, было страшно, сильно стреляли? Да, очень.
Да, были даже печки, видели, там печка стояла. К ней даже был прилет близко. Погибло, скажи, 4 человека. 6 человек, 1 выжил. Да. Теперь я не знаю, где моя семья и куда мне дальше двигаться. И позвонить мне откуда, все. Куда дальше идти? Квартиры, где мы жили, мы еще ходили, там снаряд попадания прямое было, все перегородки порушились. Finalmente las familias ya han llegado a este lugar donde se está realizando la registración. Han llegado con sus pocas cosas que han logrado sacar primero de sus casas en medio de los bombardeos y luego desde la planta Azot, desde donde han recientemente huido. Ahora esperan la entrega de más ayuda humanitaria, pero por sobre todo reencontrarse muchos de ellos con sus familias, puesto que han perdido todo tipo de comunicación, y también saber dónde van a poder pasar finalmente esta noche. Mientras también hay algunos avances en el campo diplomático. Los Emiratos Árabes Unidos ofrecieron a Moscú su asistencia para el intercambio de prisioneros con Kiev, según informan varios medios. Por su parte, Turquía espera resultados concretos en el diálogo con Rusia sobre las exportaciones de cereales desde Ucrania, un proceso bloqueado por Kiev. Asimismo, criticó a los que intentan prolongar el conflicto y calificó de ilegítimas las sanciones unilaterales de Occidente. Por otro lado, Moscú denuncia que los informes de los medios occidentales sobre el impago de la deuda externa en dólares por parte de Rusia socavan la reputación de sus contrapartes. Desde el Parlamento ruso señalaron que se trata de un intento político de provocar un colapso del sistema financiero mundial. Rusia calificó de inédito el hecho de que la situación de impago fuese declarada por una agencia de noticias. Además, destaca que no se trata de una insolvencia del país, sino del bloqueo impuesto por el mismo Occidente que impide que Rusia cumpla sus obligaciones financieras. Anteriormente, el gobierno ruso había propuesto pagar su deuda externa en rublos a raíz del congelamiento de sus reservas en divisas. Además, desde el Kremlin rechazan las declaraciones sobre el impago y denuncian los intentos de arruinar su reputación. Se recalca que Rusia sí efectuó el pago en mayo pasado y no es su problema que no haya llegado al receptor. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador tacha de insuficiente e imperceptible la reducción del precio de los combustibles. Eso sí, asegura que es una victoria del pueblo que el presidente haya adoptado esta medida. Por su parte, Guillermo Lasso, mientras enfrenta su posible destitución, asegura que el tema de la gasolina no es la causa de los problemas de los ciudadanos. Debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto, he decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida. Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, toda la fuerza de la ley. Este llamado de mano dura lo hace en medio de un clima creciente de confrontación en las calles. Lasso califica a los líderes indígenas de terroristas y pseudodirigentes y anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía. Además, aseguró que las fuerzas del orden seguirán utilizando el uso progresivo de la fuerza en las manifestaciones. Por su parte, el paro nacional no cesa y las organizaciones sociales llaman a continuar con las protestas. Mientras tanto, sigue el debate en la Asamblea Nacional que analiza la solicitud de destitución de Lasso. Ante la falta de consensos, la decisión se pospuso hasta el próximo martes. Hoy los parlamentarios recibirán a los ministros del Interior y Defensa para abordar la actuación de los uniformados durante el paro nacional. El analista político Fernando Casado califica de anecdótica la disminución de los precios de los combustibles. Asegura que Lasso busca rebajar la tensión en las calles. Yo creo que lo que intenta hacer es liberar un poco de gas de presión de la olla, ¿no? Pero en cualquier caso, tengamos en cuenta que desde que se liberalizaron los combustibles en el año 2019, a finales del año 2019, se han prácticamente doblado el precio de los combustibles. Entonces, esta iniciativa de Lasso de reducir el galón en 10 centavos sería una reducción de apenas un 3 o un 2% en el precio del galón. Entonces, en principio es simplemente una anécdota, pero
pero de esa manera trata de calmar los ánimos para ganar tiempo y desgastar a la protesta, que es lo que en realidad quiere para demovilizarlo. De nuevo, Lasso toma la misma iniciativa de cuando era líder de la oposición en el año 2019, tratar como vándalos a quienes inician esta protesta porque de alguna manera combaten las políticas neoliberales del anterior gobierno y de su propio gobierno, que fueron políticas muy parecidas. Otras medidas polémicas de Occidente centran el debate en la cumbre G7 en Alemania. La reunión, que bien podría concentrarse en aliviar la crisis económica en Europa y Estados Unidos, se centra principalmente en la búsqueda de más medidas restrictivas contra Rusia. Pese a que se ha demostrado que las sanciones terminaron afectando a su propia población, Occidente va por más limitaciones. Por ejemplo, evalúan establecer un precio tope para el petróleo ruso mientras amenazan a su oro. La sola discusión sobre este último ya se reflejó en su valor en el mercado. Vamos a analizar este tema junto a nuestra corresponsal, María Starostina, que está acá con nosotros en la sala de redacción. María, cuéntanos todos los detalles. Hola María Isabel, hola a todos. Efectivamente, uno de los objetivos que planteaban los líderes del G7 fue hacer frente al efecto boomerang de las sanciones antirrusas que ellos mismos han decidido imponer. Es lo que exigen miles de manifestantes, hacer caso a sus problemas económicos, pero de momento toda la atención se pone en los problemas de Ucrania, lo que se refleja en la declaración conjunta del grupo de los 7, porque se acordó brindar la ayuda humanitaria de 2.800 millones de dólares, también respaldar la soberanía de este país y también ayudarles con las exportaciones. También se llegó a acuerdo en lo que se refiere a la presión que debe ponerse sobre Rusia. Aquí lo podemos ver también. En particular insisten en prohibir la importación de oro ruso y en fijar un techo en los precios del petróleo de importación. Una medida bastante polémica que ya comentaron desde el Kremlin. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, dijo que si un mercado pierde su atractivo, hay otros que además tienen unos sistemas económicos más legales. Ahora, ya hemos visto la primera parte de los efectos de las sanciones antirrusas. ¿Cómo están ahora? Vamos a verlo. Los mercados van reaccionando frente a las discusiones del G7 sobre las exportaciones rusas. Aquí podemos ver lo que pasaba con los precios del petróleo Brent durante la última semana. Es evidente que hay cierta volatilidad y también lo mismo pasa con los precios de oro tras la decisión de prohibir importaciones de este metal precioso desde Rusia. Sin embargo, como ya decíamos, crece el número de las sanciones contra Moscú. También hay información que se realiza cierta presión sobre varios países para excluir a Rusia de la cumbre del G20. En Bloomberg afirman que algunos países consideran enviar delegaciones de menor rango si participa Moscú. Sin embargo, como sabemos, Indonesia, país anfitrión, ya invitó al presidente Putin y desde la Unión Europea se apresuraron a aclarar que no van a boicotear la cumbre por la presencia de Rusia. Bueno, estamos pendientes de la evolución de todo este tema. Muchísimas gracias, María. El profesor de Ciencias Políticas Jorge Verstringe Rojas opina que las medidas de los países occidentales provienen de su desesperación y terminan afectándolos a sí mismos. Si no se compra el petróleo y gas ruso, habrá que comprar en otro lado. El que se compre en otro lado, en buena parte será petróleo y gas que los rusos hayan vendido a otros países. Por lo tanto, yo no veo la posibilidad de establecer un precio tope mundialmente al petróleo. Explíquenle usted esto, por ejemplo, a los saudíes, o a los kuwaitíes, o a los
de Bahrein, etcétera, toda esta zona, o a los venezolanos, pues ahora un precio tope, ¿no? Después de que ustedes se han montado, ahora vienen ustedes hablando de tope al precio del petróleo, cuando tenían ustedes el petróleo más barato, que era ruso. No saben de dónde van. Y en el fondo yo creo que están desesperados. Me refiero a los entre comillas, occidentales, ¿no? Tras el G7, ahora le toca a la OTAN. A partir del martes, la capital de España acogerá la cumbre que se espera como vital para la alianza, pero en un ambiente enrarecido. La jornada del domingo, una multitudinaria protesta inundó a Madrid como rechazo a la organización, a la cual califican de terrorista. Además, el gobierno aplica un blindaje histórico de la ciudad con miles de policías ante el miedo a nuevas manifestaciones. Francisco Guaita nos lo cuenta. Desde este lunes, Madrid se encuentra en términos de seguridad en fase crítica. A la cumbre de la OTAN, que se celebra desde este martes al jueves, llegan 40 líderes internacionales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o el canciller alemán, Olaf Scholz. Además, 5.000 asistentes, un hecho que ha provocado que el gobierno de España elabore uno de los dispositivos de seguridad más importantes en las últimas décadas. Son 10.000 agentes desplegados por la capital, policías nacionales, municipales, Guardia Civil refuerzan su posición en Madrid. Además, habrá servicios de emergencia, bomberos y protección oficial. En este dispositivo de seguridad también participan los cuerpos nacionales de los países que forman parte de la OTAN, también Interpol y Europol. En ese sentido, el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que de martes a jueves la ciudad va a estar bloqueada, va a afectar a las principales arterias de movilidad de la urbe y además también a las rondas que hay alrededor. En ese sentido, hemos preguntado a los ciudadanos qué medidas van a tomar y esto es lo que nos contestaban. Espero que esté bien planificado para que haya seguridad para todos y que no nos afecte en lo máximo posible en el transporte. Hemos cogido transporte público, porque meterme en Madrid hoy, pues que te manden para un lado, para el otro, aquí no puedes aparcar, aquí sí. Pues imagínate, si un día normal ya es complicado aparcar, estos días van a ser, y esperemos que no nos ponga ninguna multa. La Policía Nacional tiene blindado el lugar donde se va a celebrar la cumbre de la OTAN, a solo unos kilómetros del centro de la ciudad, en el recinto ferial IFEMA. Su estación de metro estará cerrada y además se han intensificado el ciberpatrullaje para evitar cualquier tipo de amenaza. La Dirección General de Tráfico ha establecido un dispositivo de seguridad para la entrada y la salida de la ciudad. El transporte público se ha reforzado, en concreto será gratuito desde el martes hasta el jueves. No habrá manifestaciones contra la OTAN durante esos días, así lo ha dicho la Delegación de Gobierno de Madrid, que ha prohibido cualquier tipo de marcha, argumentando por un lado motivos de seguridad y por otro lado diciendo que ya la manifestación que hubo este pasado domingo, en esa marcha ya se difundieron sus mensajes. Todo listo, por tanto, para que comience la cumbre de la OTAN con altísimas medidas de seguridad aquí en Madrid y que todo tendrá un coste para el gobierno español de 50 millones de euros.